Pues cuando tú digas. ¿Sí? Vale. Vale, pues háblanos de tus inicios con la moto, cuando eras pequeñito y alguna anécdota o curiosidad. Pues mira, la primera vez que me subí a la moto, mi padre corría en Pocket Bikes. Cuando yo era muy pequeño, tenía 4 o 5 años, mi hermano y yo teníamos 4 o 5 años, éramos pequeñitos. Mi padre corría en Pocket Bikes aquí en Tarrasa, y decía a veces el campeonato de España de Pocket Bikes y eso, y nosotros lo íbamos a ver. Claro, hasta algún día nos pica y papá quiero correr, papá quiero correr. Un día entre semana vamos al circuitillo, no sabemos ni ir en bici aún, nos pone un casco en medio huevo y nos dice, mira, aquí se da el gas, y con esto se frena. Y nada, duré una recta. Cuando llego a la curva no sabía girar, evidentemente, y encima no corté gas para nada. Me comí una mala paja, barbilla abierta, 4 puntos. Esa es la primera vez que me subí una moto. Y la primera anécdota. Vale, bueno, ¿cómo te sientes en ganar el Campeonato de España? Bueno, pues está bien, ¿no? Después de tantos años haciendo una gran labor en el Campeonato de España, estando con equipos pequeños, con más grandes, con más medianos, con más generosos económicamente, más justos, pero siempre luchando y intentando estar delante. Ganar, todo el mundo lo ve bastante fácil, ¿no? Pero lo tienes que tener todo de cara y que nunca te falle nada. Y tener esa suerte de que todo siempre vaya medianamente bien o saber cuándo tiene que ir bien para sobre todo ser constante y acabar siendo campeón. Eso es lo más complicado. El año pasado estuvimos a punto de ganarlo, pero el equipo no acabó de solventar en ciertos problemas y tampoco tuvimos toda la suerte que deberíamos tener. Pero este año ya sí, este año con el equipo de este año todo ha ido mucho más regular y la verdad es que fácil no ha sido porque con mi rival más directo estaba en el mismo equipo, hemos utilizado las mismas armas, con la misma moto y él con un año más de experiencia con esa moto porque al fin y al cabo el año pasado la evolucionó él. Así que yo me he tenido que adaptar y luchar contra él. Él fue quien ganó el año pasado, así que nos hemos disputado carreras de mano a mano hasta el final. Y luego ha sido un poco el cúmulo de puntos que tuviésemos cada uno, cómo lo hubiéramos gestionado los nervios al final de temporada para acabar reuniendo los máximos puntos. Pero vamos, que después de toda la tensión de todo el año, de estar delante con presión, tu rival en el mismo box, siempre estar preparándote, levantando cada mañana para salir a correr, pensando que tienes un objetivo, saliendo en bicicleta cada tarde, saber que tienes que estar delante, que tienes que ser mejor, que tienes que ser más fuerte de cabeza. Todo eso cuando se acaba concluyendo, te sientes como nuevo, como descansado ya después de todo el trabajo hecho y encima que después te salga bien y que tengas ese premio, pues es un descanso ya de nervios y de tensión al final de año que no te lo puedes creer. Ya duermo a gusto cada noche. Bueno, ¿qué has aprendido o qué te lleva de la experiencia de vida en moto? Bueno, en Moto2 lo que pasa es que al principio cuando salió Moto2 se comparaba mucho con Super Sport, empleaban motores de CBR600, así que era la categoría con la que compararla. Lo que pasa es que Dorna lo hizo con la intención de que se le pareciese más a 2,5, pero al principio se le comparaba mucho con 2,5, luego con Super Sport, pero al final se ha acabado entendiendo de que Moto2 es una categoría nueva, como ya era nueva desde el principio, lo que pasa es que la gente no lo quería hacer nueva. Ahora es nueva, parte de cero. Es totalmente distinto, son motores que todo el mundo lleva los motores iguales, más o menos todos los motores pesan lo mismo. Y en el Mundial, con menos presupuesto que para una 2,5 puedes estar ahí. Así que en cada parrilla se ve el gran número de participantes que hay y los equipos que hay, porque con menos presupuesto puedes llegar a estar ahí. Se nota muchísimo más el pilotaje y tanto en el Mundial como en el Campeonato de España el nivel de pilotaje es muy alto, así que la rivalidad es extrema. En el Mundial he aprendido a aprovechar cada vuelta, ¿no? Quizás, porque allí sí que con circuitos nuevos, gente nueva, siempre con el cambio de Dunlop a Michelin, del Campeonato de España y del Mundial. Ha sido difícil por eso, porque cada vuelta había que aprovechar al máximo. Pero en Moto2 creo que lo que más aprendes es a sacarles esa décima, no a ir más rápido ni frenar más tarde, ni acelerar más pronto, ni hacer un paso por curva más rápido, sino hacer en una vuelta lo más fino que puedas, hacer los menos metros posibles
y intentar tener el mayor grip posible para que en esa vuelta sea lo más limpia y rápida. Así es como se va rápido en Moto2 y al final acaba de encontrarse este punto que le faltaba a esta nueva categoría, que había que encontrar esta nueva forma de ir rápido. Antes en Super Sport tú frenabas muy tarde, acelerabas muy pronto y te salía un buen tiempo ya. O dejabas correr muchísimo la moto y te salía un buen tiempo. Ahora frenas más tarde, más problemas. Aceleras más pronto, falta grip, más problemas. Entonces haces un paso por curva y haces demasiados metros, más problemas. Para ir rápido tienes que hacer que todo sea perfecto para acabar una vuelta siendo la más rápida. Y si logras hacer eso durante toda una carrera, pues estás delante. Pero en Moto2 lo que hemos aprendido todos los pilotos es a ser lo más fino posibles para ser en conjunto más rápido. Los chasis son mucho más rígidos que Super Sport, pero con más torsiones que una 2,5. Así que es un poco un mix, ¿no?, de conceptos. Creo que el año pasado fue un poco locura, tanto en el Mundial como en el Campeonato de España. Este año ya se ha consolidado todo mucho más y se ha entendido el concepto tanto de mecánica como de suspensiones como de los pilotajes, y ahora sí que es todo mucho más constante y se ha entendido todo mucho más. Lo que más he aprendido en Moto2 ha sido esto, a saber afinar un poco mi estilo de conducción. Antes era yo quizás muy agresivo, derrapaba demasiado, entraba derrapando muy inclinado hasta el final, y eso cuando empecé a conducir las Moto2 no era del todo rápido. Con el tiempo he aprendido a hacer eso, sobre todo a conducir lo más fino posible. Y más teniendo un rival que tiene las mismas armas que yo, así que quien va más fino los dos, al fin y al cabo, quien está más delante. Bueno, el que haya terminado la temporada hace poco, ¿qué espera de la siguiente? ¿Una expectativa? ¿Algo? No, de momento estamos mirando a ver de hacer el campeonato del mundo. Claro, la idea principal sería hacer un mundial entero, completo, sin sin hacer el campeonato de España, o una cosa o la otra. Eso lo tengo yo muy claro. Si al final toca hacer el campeonato de España porque no hemos encontrado equipo en MotoGP para Moto2 o CRT, o lo que salga, pues entonces habrá que hacer el CEP y esperar si hay alguna baja o lo que sea para ser piloto sustituto o suplente. Pero lo que está claro es que la idea es esa: partir desde pretemporada, quedarnos con un equipo, ya sea de la magnitud del equipo de la que sea. Lo que yo tengo claro es que quiero hacer una pretemporada con el mismo equipo y trabajar todo el año y saber que puede arriesgar, de que puede ir al límite, de que pueda acabar de encontrar ese feeling final y sobre todo de ser constante durante todo un año. Ahora ya me conozco la mitad del circuito, me falta 4 o 5 circuitos nuevos, pero creo que con mi método de trabajo el aprendizaje de los circuitos lo aprendo rápido. Así que esa sería la idea principal. Si es en Moto2, por supuesto que mi idea principal es en Moto2, porque para eso llevo 2 años corriendo en Moto2. Si no sale otra cosa y es CRT, pues será CRT. Al fin y al cabo es una evolución que hay que llevar a cabo, lo tienen que hacer pilotos. Yo he corrido ya en Fórmula Stream, en 1000, en el Campeonato de España, 2 años, así que de 1000 tengo algo de experiencia, así que no me importaría para nada. Pero lo principal es buscarse un equipo para Moto2. Estamos pendientes de la decisión de Aspar, y si no, pues con mi equipo actual, con la Gliss. Entonces ellos tienen una CRT, pues sería cuestión de mirar con esa CRT o seguir haciendo el CEP y estando ahí al ataque por si alguien falla para poder estar ahí.